Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar del globo en el que nos estén viendo. Bienvenidos a esta edición de Un Café con Vicente, programa donde saben que traemos a personas que tienen cosas relevantes e importantes que decir. Y hoy, en un encuentro muy especial, tenemos con nosotros a Jorge Sonante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Vicente, por la invitación. Se hizo el día y el momento para estar en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu generosidad al aceptar nuestra invitación. Jorge Sonante, no creo que haga falta que se lo presente, es conocido de sobra, saben que es conocido por muchas investigaciones, documentaciones y por muchas denuncias que atañen a Bergoglio y a su entorno, y sobre eso especialmente vamos a hablar hoy. Querido Jorge, en primer lugar darte, como te he dicho, las gracias, y en segundo lugar, y antes de empezar a meternos en materia, quería ofrecerte un momento para que manifiestes ante nuestra audiencia, que a Dios gracias y por su exclusiva misericordia, pues cada vez es más creciente en ese intento de coordinar el remanente fiel católico en todo el planeta. Ha habido muchas veces confusión, dimes, diretes sobre tu figura, sobre tu persona, incluso aquí mismo, en el seno de Adoración y Liberación. Yo te quiero pedir hoy que expliques a todo el que pueda tener dudas quién es Jorge Sonante. Siempre le dije a nuestros seguidores, a veces también divididos en esta cuestión, un día Jorge vendrá y nos lo contará personalmente. Por la gracia de Dios, ese día ha llegado. ¿Quién es Jorge Sonante? Y por la gracia del Espíritu Santo también que tengo atrás. Sin ninguna duda. Jorge Sonante es un católico de esa iglesia que vos decís remanente, que estamos defendiendo los pilares de la iglesia. Jorge Sonante nació en un seno de una familia católica, practicante, una familia que le enseñaron los valores de la fe, los valores de la vida. Y Jorge Sonante en el transcurso de su vida perteneció a varias instituciones de la Iglesia Católica, desde los exploradores de Don Bosco hasta la Acción Católica, Grupos Misioneros. Jorge Sonante comenzó su vida espiritual como seminarista, desde la mano de obispos y monseñores, que fui secretario ya de muy chico edad, que acompañaba a dar responsos, a participar en la liturgia como acólito, como maestro de ceremonia. Y en el año 93, 92 en realidad, ingresé al seminario de Buenos Aires, en la parte introductoria, que es en San Isidro, una localidad de Argentina, y con la bendición en ese momento del cardenal Cuelrachino, que el cardenal era primado en Argentina, que era padrino mío, que era una persona que yo le brindaba confianza y él me daba confianza en su espiritualidad. Y ahí comencé mi vida dentro de la iglesia fuertemente. Ya 3 años antes me había consagrado ya directamente al Señor y a la Santísima Virgen para poder ser un seminarista, como un seminarista menor, en una palabra. Y ya vivía casi internamente en una parroquia, hacía tareas de seminarista, tenía ya la autorización del arzobispo para poder acompañarlo en ese momento del cardenal Cuarachino a todas las ceremonias, a las reuniones de obispo como secretario. Y en el año 93 inicié mi periodo de seminario, los estudios filosóficos, los estudios teológicos, y en ese camino de espiritualidad que uno va buscando día a día en la vida del cristiano, porque es el caminar de que Cristo nos pone. Bueno, Cristo me puso en una situación muy, muy dura, porque en el año 92 acá en la Argentina hubo un atentado contra la Embajada de Israel, de lo cual murió un sacerdote muy amigo mío, Juan Carlos Grumana, que había sido diácono de la parroquia donde yo salí. Y como yo estaba en ese momento secretario de un monseñor
y a los 10 minutos de volar la embajada fuimos a ver, porque enfrente estaba la parroquia Mater Admirabilis, Ajá. que estaba este sacerdote, a ver qué había pasado. Bueno, fue un escenario, imagínate, un atentado, un escenario bastante fuerte para una persona de 18 años, pero que sabía cuál era su misión, de encontrar a su amigo y de encontrarlo vivo, de lo cual no lo encontramos vivos. Entré a la parroquia destruida, fui hasta su habitación, y las señales de Dios ponen en cada momento algo, ¿no? Cuando subí hasta su habitación y veo un pozo gigante que daba hasta la planta baja, veo su estola de su casulla de ordenación tirada. Y ahí bajé, recogí la estola, se la di al monseñor que estaba, y le dije, me parece que Juan Carlos acá no está, ya partió a la casa del padre. Y en ese momento vino alguien de la Nunciatura de Argentina, de la Nunciatura Apostólica, me dio un recado de ese momento del nuncio, que tenía que ubicar los VHS, en ese momento se usaban VHS, que enfocaban a la embajada, los videos de grabación, y poderlos llevar a la Nunciatura después de todo el periplo que estaba en ese momento. Ajá. Yo lo tomé como una orden más de un arzobispo, de un obispo, y lo cumplí. Fui a donde estaban, saqué los 4 videos, me los guardé. En ese momento me encontré con gente de los servicios de inteligencia israelitas buscando lo mismo, de lo cual tuve mi mentira piadosa diciendo que no sabía ni a dónde estaba el DVR, donde guardaban los cassettes. Yo también fui a sacar el Santísimo, que estaba en la parroquia destruida, porque el párroco y el diácono nuevo que había ingresado habían sufrido heridas y estaban en un sanatorio. Y en ese momento cambió mi vida totalmente. Cambió mi vida porque yo estaba ya en el ciclo para ingresar al seminario y haciendo algo que tampoco capaz no debía, pero por orden de la jerarquía de la iglesia y la confianza que me tenían, lo pude hacer. Esos videos los llevé a la Nunciatura en su momento. Después, a la semana, conocí por primera vez, después 10 días conocí el Vaticano por primera vez, porque me enviaron con un sacerdote dentro de la Nunciatura para llevar esos videos con valija diplomática, y yo lo tomaba como algo más, ¿entendés? No lo tomaba, te puedo decir, seriamente, Ajá. pero era algo serio. En ese momento me recibió, era el papado Juan Pablo II, me recibió un cardenal, me interrogó cómo era todo, cómo habíamos conseguido eso y demás, y yo le dije la verdad, cómo fue, los hechos y demás, y en ese momento estuve 4 días ahí, y parece tomar una resolución que yo era un fiel miembro de la iglesia, y ahí entré a trabajar dentro de lo que sería la Secretaría de Estado en la parte de los servicios, en una palabra, los servicios de inteligencia del Vaticano, porque es un Estado y tiene servicios, para que los Ajá. católicos entiendan. Y empecé a formarme. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, tenía mi contacto acá, mi jefe del servicio acá dentro de la iglesia, y hacía tareas distintas según lo que me mandaban. Eso fue paralelamente modificando mi vocación, en una palabra, porque era algo que yo no ni sabía que existía. Fue madurando cada día más, porque me mandaban a cursos, me mandaban, aparte de mis estudios filosóficos y después los teológicos, y me convertí, se puede decir, en un espía del Vaticano, ¿sí? Porque en ese momento, por ejemplo, estaba la lucha, bueno, el gobierno nacional argentino y la iglesia. Después Claro. vino el gobierno de Néstor Kirchner, que ahí fue a donde conocí a Bergoglio, y la puja que había con la iglesia argentina. Y las tareas que me hacían hacer era de todo un poco en el ámbito de la información. Murió en el 98, bueno, todo esto, me adelanté un poco, todo esto en el transcurso estando dentro del seminario, hubo unas par de denuncias sobre el tema de pedofilia, de sacerdotes pedófilos. Entonces, como yo estaba dentro del seminario, era de confianza del cardenal,
de varios obispos y por orden de la Santa Sede me dieron a ver qué superiores eran los que estaban metidos en esto. Ajá. En el año 94 ya tenía captado a los superiores en el seminario que hacían estas aberraciones con seminaristas, de lo cual presenté un informe a la Curia Argentina y a la Santa Sede, y en un momento parece que se filtró la data de quién había pasado los informes y todo lo demás, y en el año 95, para que no me pase nada a mí personalmente, porque dentro de vos sabés muy bien, Vicente, que dentro de las paredes de un seminario todo queda dentro del seminario, ¿sí? Sí. Entonces, tuve varias situaciones, por ejemplo, cuando estaba durmiendo en mi habitación y yo cerraba siempre con llave y trababa hasta con una silla el picaporte de la puerta, así vivía dentro del seminario. Varias veces quisieron abrir la puerta a la madrugada, que es muy raro en un seminario, ¿sí? De lo cual el cardenal tomó la iniciativa de decirme que me salga del seminario. Me reuní con mi director espiritual en ese momento, Monseñor Esteva, un sabio, un sacerdote que tenía muy claro y sabía mis funciones también. Y a partir de ahí seguí estudiando teología, ¿sí? Ya había terminado el segundo año de filosofía, ya estaba en el primer año de teología en la Universidad Católica, y seguí estudiando teología vía remota en ese momento de rendir exámenes libres, y empecé a trabajar más directamente para la Curia Argentina y para la Santa Sede, en el ámbito de inteligencia. De lo cual paralelamente me dieron otra profesión, otro estudio que lo rendí casi libre, se puede decir, que es administración de empresas. Soy licenciado en administración de empresas, aparte de licenciado en teología. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo, la iglesia fue transformándose. Murió Juan Pablo II con un papado espectacular, y después asumió Benedicto XVI. La iglesia tomó otro rumbo, un rumbo verdadero para mí, que tenía que seguir tomando, hasta que en el año 98 murió dos de los padrinos míos importantes, que era el cardenal Quarrachino, y al mes y días murió el cardenal Pironio, que es un cardenal que, bueno, estaba en Roma desde los 36 años como obispo y pasó por Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y hombre de mucha confianza de Juan Pablo II. Ajá. Bueno, acá en Argentina, en el año 92, cuando yo estaba por entrar al seminario, conozco a Jorge Mario Bergoglio, que era un sacerdote que no era conocido en la República Argentina. Estaba guardado en Córdoba en una celda, en un lugar, en una palabra celda en el sentido de habitación dentro de los jesuitas, ¿no? de un instituto de los jesuitas. Y Quarrachino, yo me acuerdo de esa conversación porque estaba en el escritorio de Quarrachino, en el arzobispado, lo llama para decirle que lo iba a nombrar obispo, que lo iba a ordenar como obispo, y todos nos miramos diciendo quién es Jorge Mario Bergoglio, porque no lo conocíamos. Sinceramente, la Iglesia Católica no lo conocía como una persona, viste, que siempre un monseñor y demás, por algo sale a la luz. Bueno, este monseñor, en una palabra, estaba como guardado, estaba como escondido. De lo cual, en el año 92 lo ordenaron obispo. Yo participé como acólito en la ceremonia, llevándole la mitra, porque había otro obispo amigo también, Monseñor Raúl Rossi, ¿sí? Entonces lo ordenaron a los dos, que después falleció de cáncer, Monseñor Rossi, que era el obispo de Devoto, y lo ordenaron a los dos en ese momento, y yo fui el acólito llevando la mitra, dándole el servicio de custodio de la mitra de lo que era Jorge Mario Bergoglio. Cuando en el 98 muere Quarrachino, asume Bergoglio como obispo. Desde el 92 hasta ahí fue obispo mío de la zona, de la Vicaría de Flores, o sea que tenía relación continuamente. Fuimos entablando una relación, sabía las tareas que yo hacía, sabía lo que me mandaban a hacer, por ejemplo, para investigar situaciones de Cáritas sobre temas financieros y demás. Y en el año,
En el año 92 lo ordenan, en el año 98 asume como arzobispo de Buenos Aires, ¿sí? Y ahí comenzó una relación mucho más amplia porque ya venían las órdenes de la Santa Sede y él tenía que acatar eso. En ese momento él envió unos años antes gente argentinos, sacerdotes argentinos al Vaticano a ponerlo en posiciones específicas para que sean sus ojos y sus oídos, en una palabra, y empezó a mandar en sí, enviar financieramente donaciones de la Universidad Católica, más de 40 millones de dólares, cosas así, ¿sí? Muy raro. Pero era para ir posicionándose en la escala jerárquica dentro del Vaticano. Bueno, con Bergoglio pasaron muchas cosas en el transcurso de su cardinalicio, en realidad, porque después lo nombran cardenal. Y tenía mucha puja con el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento, en el momento también del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estaban como enemigos, uno y otro nos espiamos continuamente. Yo me acuerdo que cuando teníamos las reuniones en el arzobispado con Bergoglio, ponía el tango a todo lo que da en el ambiente para que no escuchen los micrófonos que había. Yo mismo he sacado micrófonos de, no sé, de la habitación personal o del escritorio de Monseñor Casareto, del Arzobispado de Buenos Aires. He contratado junto con en ese momento el vocero de Bergoglio, empresas de contramedida porque habían hackeado computadoras también en ese momento. Bueno, esto era una guerra entre el gobierno y la curia argentina, y a su vez uno con otro nos espiábamos. ¿Sí? Sabíamos las cosas de uno y ellos querían saber las cosas nuestras. Hasta que un momento, bueno, pasó que en el 2012, con Cristina Fernández de Kirchner, la guerra fue muy, muy atroz, interna, y me nombra a mí, me da como una estrategia para poder tocar el gobierno, en una palabra. Por eso en ese momento yo empiezo a participar como una persona conocida socialmente, porque creo el Movimiento Indignado de Argentina acá en Buenos Aires, financiado por la curia argentina, por la iglesia argentina, y hacíamos los famosos cacerolazos en Argentina para poder darle un golpe al kirchnerismo en ese momento. Así que bueno, estuve durante el 2012, 2013 dando la cara, antes no daba la cara, dando la cara. Hicimos una movida muy grande entre el campo, bueno, partidos políticos, la iglesia misma, siempre los recursos que siempre a un gobierno le toca, que es el campo, los militares, los partidos políticos, la iglesia, ¿sí? Y la misma sociedad. De lo cual en el 2013 casi la presidenta Kirchner renuncia a su gobierno de tanto que la apabuleamos, ¿no? con las convocatorias, por la corrupción que tenía también. Ajá. Y ahí veo que hubo un clic y una negociación interna que se desarrolló dentro de un departamento que pertenece al clero, justamente pertenece al Opus Dei, que está sobre Avenida 9 de Julio, una negociación entre un representante de Cristina y de la iglesia, y ahí Bergoglio empezó a cambiar. Empezó a tener diálogo con Cristina, empezó a tener un poco más de vistas y apoyándolo. Entonces yo dije, acá pasa algo raro. ¿Sí? Jorge, estamos hablando del año antes de ser elegido pontífice. Del año antes ser elegido papa. Ajá. Sí, pontífice, va, que para mí no es pontífice, pero bueno, vamos a decirle así. No, ni para mí tampoco. Bueno, vamos a llamarlo Bergoglio. Exacto. El usurpador. Y bueno, eso fue en el 2012, el 2013 él se le cambia la vida totalmente porque, bueno, pasa esto que derrocan a Benedicto XVI. Yo a su vez estaba trabajando también para la Santa Sede, para Benedicto XVI, 6 meses antes de que Benedicto XVI lo derrocaran. Yo elevé un informe junto con otros sacerdotes más, que había un movimiento que lo llamamos internamente la Primavera Vaticana, diciendo que había algo que estaba muy raro, lo que estaba sucediendo, y que había reuniones secretas entre miembros de la curia argentina con miembros de la curia norteamericana para
sacarlo del poder, en una palabra, sacarlo del gobierno de la iglesia. Bueno, eso en un momento no lo tomaron en serio. Yo en ese momento me desligué, me enojé, me desligué, porque digo, ¿cómo? Tenemos que defender al Papa, tenemos que defender los pilares de la iglesia, y esto es un motivo de inteligencia, de información de inteligencia que puede pasar. Bueno, al poco tiempo, a los meses, la mafia Zangalo, que la mayoría eran cardenales estadounidenses, y Bergoglio a su vez, derrocaron, en una palabra, apretaron y derrocaron a Benedicto XVI, porque Benedicto XVI estaba en el camino de la limpieza, de dar a conocer lo que estaba pasando dentro del Banco del Vaticano, como siempre pasó con todos los papas, del lobby gay que había dentro de la iglesia, y otras cositas más puntuales que quería dar a la luz. Y esto ya venía planificado por este globalismo que tenemos ahora, Correcto. que yo lo venía anunciando ya de hace tiempo. En el transcurso del momento de la iglesia, en el 2005, participé en una reunión secreta a las afueras de Londres, junto como secretario de unos cardenales, que era una reunión vamos a llamarlo, del nuevo orden mundial, con muchas personas que yo no lo conocía, sinceramente, porque imagínate que no había tanto internet que digamos, y recién en el futuro ahí empecé a ver las claves y las personas quiénes eran. En ese momento, en esa reunión, que la tengo toda traspasada a escritura, todo lo que se habló, eran como 30 personas con sus secretarios y sus asesores, se vinieron planificando muchas cosas. Esto te estoy hablando del 2005 hasta ahora, ¿sí? Yo ya estaba dentro del clero, imagínate que estaba en una posición de un área. Bueno, en ese periodo pasaron muchas cosas y hasta se habló del 2020 del virus por eso yo en noviembre anuncié en el canal, por eso en octubre del año pasado empecé a tener un canal de YouTube y anuncié que iba a venir un virus, ¿sí? De lo cual me atacaron de arriba abajo, me difamaron, me voltearon el canal una vez, lo pude rescatar, ahora ese canal quedó eliminado totalmente, me lo censuraron, y así con un montón de cuentas de Twitter. Y volviendo a la era de Benedicto, fue un golpe directo a la fe de la iglesia y a la estructura de la iglesia, planificado por este grupo de cardenales, incluido Bergoglio. Bergoglio asume el 13 de marzo, juntamente cuando asume Xi Jinping el gobierno de China. Eso es. Entonces, ahí analizando la información, porque como soy analista de información en inteligencia, en el área de inteligencia, uno decía, ¿qué pasa acá? Bueno, al mes de asumir Bergoglio en abril, durante marzo-abril me llega... Jorge, discúlpame, perdóname porque quisiera hacer un inciso antes de comenzar con esta etapa ya de Bergoglio como usurpador de la silla de Pedro. Es que has contado datos relevantísimos, es decir, de una trascendencia suma. Y si me permites, sobre lo que nos has contado, hacerte un par de preguntas porque me han llamado la atención algunas cosas y luego enlazamos con la etapa de Bergoglio en Roma. Me ha llamado la atención cuando nos contabas que cuando Bergoglio es nombrado obispo, no lo conocía, como se dice aquí en España, ni el tato. Vamos, es decir, era... Estaba escondido, estaba guardado. Estaba guardado. Esto ratifica que, por una parte, ya se estaba preparando a alguien de la cuerda para un papel que después hemos visto que han conseguido realizar, Jorge. Sí, correcto. Correcto. Estaba guardado por todo el tema de la dictadura en la época de acá de Argentina, porque él pertenecía a los movimientos de los tercermundistas, en una palabra, protegía a guerrilleros, terroristas, protegía a sacerdotes tercermundistas. Además, le prestó un documento a uno para que se escape de Argentina y se vaya utilizando el documento de él. Eso está también registrado en una de las películas que tanto hablan de él, tan como gran héroe. Sí, como el santo del mundo, sí. Como el santo del mundo. Y eso era que ya había una planificación, porque esto del nuevo orden mundial no viene ya desde ahora. Claro. Esto viene ya 20, 25 años atrás,
¿sí? Claro, Esto claro. está metido todo lo que es el socialismo, el comunismo, el marxismo. Y Eso él, es. su idea es marxista. Si Eso. vamos a ver su vida, sus escrituras, sus libros, siempre toca algo de marxismo. Y es más, él mismo predica el marxismo en sus homilías o en cada cosa que dice. Eso es. Por eso es importante saber quién es Bergoglio. Eso es. Cuando en el 92 lo nombran, que Corrachino va a verlo y a Córdoba y habla con él, que esto ya estaba planificado de un grupo de personas en el Vaticano, porque la orden vino de la Santa Sede, porque Corrachino no tenía idea de ordenarlo obispo. Había otros obispos más capaces, más fieles a la iglesia, y al final terminó ordenando a la oveja negra, se puede decir, por orden de la Santa Sede, ¿sí? Por orden de cardenales que tomaron la presión para poder ordenarlo. Y estos cardenales son cómplices y fueron cómplices después de lo que pasó con Bergoglio en el Vaticano. Luego ¿Sí? Porque confirmas. acá había obispos que estaban en la línea de Corrachino, por ejemplo, Monseñor Aguer, en Sin ese duda. momento también Monseñor Rossi, había otros obispos de la Vicaría Centro y demás que podían ocupar y que tenían bastante experiencia ya en el Arzobispado de Buenos Aires. Bergoglio no tenía experiencia como monseñor, como sacerdote, fue educador en los colegios jesuitas, no tuvo parroquias en sí, no estuvo en la tarea pastoral de manejar las ovejas, de conducir a las ovejas, y bueno, por eso cayó como un balde de agua a muchos obispos y a monseñores de la República Argentina cuando lo ordenaron. Imagínate que el único que conocíamos en la ceremonia de ordenación era Monseñor Rossi, porque era un obispo del clero de Buenos Aires, que era párroco de, no me acuerdo bien si era del Pilar, de la parroquia del Pilar, y era una persona que estaba palpado con las ovejas, con el rebaño de Buenos Aires. Y este cayó de la nada, lo sacaron de una habitación de 2x2 en Córdoba y lo trasladaron acá, le dieron el obispado de Flores, que justo cayó donde yo pertenecía a una de las parroquias del obispado de Flores. Y una de las cosas que me acuerdo que Corrachino me dijo en una reunión, me dice, mirá el comportamiento. ¿Sí? Cuando te dicen así es porque hay una duda interna, ¿sí? De lo cual, bueno, con los sucesos de la muerte de Corrachino, el estado de cómo murió Corrachino es también dudoso, ¿sí? Y eso siempre lo voy a decir. Yo me acuerdo que estábamos en el velatorio en la catedral y bueno, a cajón abierto y un monseñor me dice, no lo reconozco a Corrachino estando dentro del cajón, ¿sí? Dentro del fénetro. Tremendo. Y yo le digo, lo que pasa es que está muy hinchado y me parece que le sacaron el respirador. Así directo se lo dije. ¿Entendés? Hasta ese punto hay que ver la calidad de lo que Bergoglio, a veces por tener poder, ¿sí? Sin duda. Y hacer, decir que es caricativo, no es caricativo, sino él va por el poder. Si no, no hubiera mandado sacerdotes de la curia argentina, del arzobispado de Buenos Aires, a Roma para que sean sus ojos y sus oídos allá. Por eso, Absolutamente. cuando yo denuncié a uno de los secretarios de él, a Fabián Pedacho, Monseñor Fabián Pedacho, que estaba dentro del círculo del lobby gay, que era una persona que trataba de filtrar a los verdaderos sacerdotes y marcarlos con el dedo, bueno, hubo un ataque gigante de operadores. La iglesia jamás salió a decir algo de mí, ¿sí? Por eso en el 2013, cuando asume, después de este complot con Benedicto, asume con una forma distinta para poder comprar a la Grey Católica, en una palabra, con su humildad, no quedarse en la Santa Sede, no se quedó en la Santa Sede porque tenía miedo que le venga, como dicen, el té de la medianoche, ¿no? No fue por la humildad, vamos a decir acaso, porque es así. Y bueno, y él que no quería usar sus zapatos rojos,
no quería usar la estola de... Sí, toda la parafernalia demagógica de Bergoglio. Claro, correcto. Cortar todo lo que es ceremonial. Y ahí ya veíamos lo que estábamos dentro de una iglesia tradicional, una iglesia conservadora, que siempre íbamos por el camino de la derecha, que no estábamos dentro de esto que Juan Pablo luchó tanto en su papado de derribar el comunismo. Bueno, empezamos a ver que todo se iba transformando, ¿sí? Todo se iba transformando para peor. Así es, luego confirmas claramente que todo este proceso de intento ya de derrocar al ala de siempre de la Iglesia, en 2005 de hecho ya se intentó que Bergoglio fuera nombrado papa, lo consiguieron en 2013. Además, salió electo, dicen que salió electo y él dijo que no era su momento. Eso por boca de un cardenal, Castrillón Hoyos, que yo era jefe mío en una palabra, que yo tenía diálogo directo con él, que salió electo. ¿Y por qué piensas, Jorge, que no pensó que era el momento? Porque necesitaba que madurara estaba más planificado el momento ahora, a lo que fue el 2013. Eso Era todo un plan. Todo esto es un plan maquiavélico que están los, como le digo yo, los oscuros manejándolo y ponen las piezas fundamentales, porque Bergoglio es una de las cabezas fundamentales del nuevo orden mundial, de las 5 o 6 cabezas que son, una de las que toman decisiones globalmente, por el poder que tiene en sí la Iglesia globalmente, es Bergoglio. Eso es, eso es. Jorge, me ha llamado la atención también lo que has estado comentando en relación a las relaciones de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires con los gobiernos peronistas, kirchneristas. Aquí hay mucha gente que cuando hacemos las acusaciones pertinentes sobre el marxismo, comunismo, etcétera, de Bergoglio, lo defienden diciendo que él se enfrentó poderosamente al gobierno de Kirchner y tal. Sin embargo, luego has especificado muy bien cómo llega un momento en que esto cambia. ¿Este cambio crees que tiene relación justamente con que ya era el momento de dar ese salto, que iban a ocupar el papado y que ya se sacaba la careta marxista? Y el cambio fue porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se pasó al globalismo. El gobierno fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaba en quiebra y gracias a los globalistas como George Soros y tantos otros financiaron el gobierno, en una palabra. Y Bergoglio ya pertenecía a esta corriente, de lo cual se tuvieron que hacer amigos. Entonces, imagínate cuando asumió Bergoglio en 2013, hubo un ataque infernal del kirchnerismo con afiches en la calle, además diciéndole de todo a Bergoglio, y al mes estaban amigos. Es más, la Iglesia me mandó a mí a un canal de televisión durante 3 horas a defender a Bergoglio. Y lo vas a ver en Canal América TV con un periodista. Estamos hablando de 2013, Jorge, el mismo Claro, cuando año. asumió, recién asumido. En marzo, recién asumido, lo empezaron a bombardear en la elección y demás. Después eran todos amigos, todos se abrazaban, los recibía y todos. Pero el gobierno mismo, para dar una imagen distinta, para confundir, en una palabra son estrategias para confundir, ¿sí? Y a mí me mandaron, me acuerdo del canal de televisión de América TV acá con Mauro Viale, a defender la postura porque decían que él estaba a favor de los militares en ese momento y todo lo demás. Y yo tenía que ser neutro, en una palabra. Yo tenía mi diálogo que me habían pasado y tenía que ser neutro y dar mi comentario de conocerlo, nada más que eso. Y eso lo pueden ver en el programa, debe estar subido en YouTube y demás. Ajá. Durante 3 horas tuve que defender la postura de Bergoglio por los ataques y había una diputada, me acuerdo en ese momento, que fue secretaria de él durante 15 años, que fue una persona puesta, ¿sí? No... Jorge. 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 Ahí está. Jorge, te quedaste congelado. Sí, habíamos perdido la conexión. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Perdona, sí, estabas diciendo que había una diputada que había sido puesta como... Claro, había una diputada que se llama Victoria, no me acuerdo el nombre, que después fue candidata por el PRO, Juntos por el Cambio, fue puesta por Bergoglio para ocupar puestos, y cuando salimos del programa le digo, me parece que todo esto es un show, ¿sí?
un show para pasar algo. Bueno, a la semana ya estaban como amigos Cristina, Fernández Kirchner y Bergoglio. Después viajó Cristina por primera vez a saludarlo a Bergoglio. Y ahí comenzó todo este caos. Si vos ves la comparación de que, bueno, en 2013 asumió Bergoglio y asumió Xi Jinping, el caos en el mundo comenzó a partir de ahí. Si analizás la línea de tiempo de los hechos y los sucesos, empezó todo el caos hasta el día de hoy que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo mundialmente. Con lo Y cual, él, que fue, su tarea era específica, como la iglesia llega a toda parte del mundo, es global y demás, es arruinarla desde su cimiento. Como decía Pablo VI, la cola del demonio anda por los muros, por las paredes del Vaticano. ¿Sí? Bueno, llegó para traer las ruinas a lo que era la iglesia, y con todas las aberraciones que hizo, con todas las herejías que hizo, con todo la no caridad que hizo, porque hizo oídos sordos a Venezuela, oídos sordos a los inmigrantes y demás, y tantos sucesos más, bueno, ahí vemos cuál es el plan. Y el plan ahora es cerrar del año pasado un convenio, un acuerdo secreto con China para poder los dos trabajar para esta imposición de un globalismo y de un control poblacional y a su vez de liquidar la fe, en una palabra. sin ninguna duda. De hecho, confirmas con tus palabras lo que venimos denunciando constantemente, y es que la dictadura masónica de Bergoglio en la jerarquía ocupada vaticana camina paralela a la dictadura comunista de Beijing. Y bueno, ayer mismo tuvimos el último episodio bochornoso con el trato dado por Bergoglio al anciano y respetable cardenal Sem. Sí, correcto. Informamos de ayer de ello aquí porque, bueno, es que fue bochornoso que este hombre haya estado 4 días esperando en Roma una llamada de Bergoglio y se haya tenido que volver a Hong Kong sin que sea recibido. Ya hemos dicho siempre aquí en Adoración y Liberación que Bergoglio recibe a todos menos a los católicos. Recibe al lobby gay, a los demócratas norteamericanos, a los masones, a los protestantes, a los judíos, a los comunistas, a todos menos a los católicos. Todo con una sonrisa. Eso es. Todo con una sonrisa, y vos lo ves, una foto con Putin, con Bolsonaro, con Donald Trump y demás, y tiene una cara con el presidente que hubo acá, Mauricio Macri, que pertenece al globalismo también, pero también tuvo sus picas políticas. Eso es, ¿sí? Con la foto con Donald Trump es que es absolutamente impactante verle la cara. Ese es el verdadero Bergoglio. Jorge, vamos a ello. Bergoglio no le gusta a Bergoglio que le contradigan. Vos estás en una reunión tomando un mate con él o hablando de él y todo más para decirle algo, y él te dice algo, y si vos vas a dar una pizca de algo para contradecirlo, estás fuera del círculo de él interno. Lo mismo que pasó a mí en el 2015. Cuando a eso iba, Jorge. Porque te iba a preguntar precisamente cuando antes te he interrumpido para hacerte preguntas sobre la etapa previa a su ocupación del Vaticano. Te iba a preguntar de esto. A partir de 2013, Jorge, ¿cuál es tu relación con Bergoglio? A partir de que ocupa la silla de Pedro. Mirá, acá en Argentina, cuando fue electo, que no nos imaginábamos nadie que iba a ser electo, en una palabra, estamos todos contentos, alegres, chicharacheros, como decimos acá en Argentina, salimos a festejar que un papa argentino, sudamericano, un religioso, en una palabra, que no pertenecía en sí al clero, sino era religioso. Bueno, estábamos todos contentos. Yo, obvio, trabajando todavía para la Santa Sede, para la Secretaría de Estado, para los servicios de inteligencia y todo lo demás, pero en una forma pasiva, haciendo mi vida como empresario, haciendo mis tareas que me mandaban cada tanto para hacer. Y bueno, en marzo, a mitad de marzo, recibo un mail del secretario de él, de Fabián Pedacho, diciendo que Jorge, así hablándolo directamente, Jorge necesitaba mis servicios, que necesitaba que vaya al Vaticano porque quería reunirse conmigo, porque necesitaba tenerme en actividad nuevamente. Bueno, me mandan, voy a la Anunciatura, busco los pasajes, me dan los pasajes, todo lo más, viajo vía Uruguay, y me reúno con él. Y me dice, mirá, vos hace ¿cuántos años que estás acá? Y le digo, más de 20 años estoy.
conociendo todo el mundo, conociendo las intrigas, lo sensible, las áreas sensibles y todo lo más. Me dice, te necesito como un consejero, como también un investigador, te necesito para que empecemos a limpiar la curia romana. Así directo fue. ¿Sí? Yo cuando me dijo limpiar la curia romana, dije, bueno, va a empezar a sacar todo lo malo que Benedicto quería sacar, y en esa postura, ¿sí? Bueno, empecé a hacer, me hacen un decreto interno como consejero pontificio, como investigador, empiezo a trabajar, me vuelvo a la Argentina, me mandan datos, me ponen a un monseñor como nexo de él, si no, después directamente también me llamaba personalmente él y me decía, pero no hacía muchos llamados para estos temas, sino usamos un sistema encriptado para la información, y yo, pum, pum. Entonces me mandaban pasajes, tenía que ir a Paraguay, tenía que ir para Uruguay, tenía que ir para España, para París, para Francia, para otras localidades de Italia, también para otros países, y hacía el trabajo que tenía que hacer yo. Que mi trabajo en ese momento, bueno, como pasó con Juan Pablo II, más con Benedicto y con Juan Pablo II, era de auditor financiero, era de investigar la sociedad, ¿sí? Dar informes, presentar informes casi siempre, para decir, pasa esto, tienen que tomar esta resolución, o pasa esto, y hay que ver qué hay que hacer. Era para toma de decisiones el trabajo mío. Mis informes eran para toma de decisiones. Tengo información, imagínate, de que empecé a trabajar en la iglesia fuertemente, que fui captando la información y guardándola, porque Pironi una vez me dijo, acá en el Vaticano guardé información porque los cuervos te van a querer hundir, así directamente. Y mirá que tenía experiencia, ¿sí? Tenía experiencia. De lo cual de ese momento aprendí a captar la información, a guardarla, a tener respaldo. Siempre estuve en áreas sensibles, de lo cual guardaba documentación, copias de asuntos diplomáticos, de asuntos internos, de asuntos complejos empresariales o financieros y demás. Por eso siempre tuve una base de datos, por ejemplo, cuando cambiaron el sistema de control interno del clero, del personal eclesiástico mundial, con sistemas de IBM. Bueno, empecé a hacer backup de cada uno de los legajos de sacerdotes, de monseñores, de obispos, de arzobispos y demás, y gracias a Dios lo voy actualizando cada 3 meses, cada 2 meses, porque tengo siempre la llegada al Vaticano de los leales, yo le digo los patriotas vaticanos, del Vaticano, que queremos defender estos pilares. Ajá. Entonces había vida y obra de cada uno, la carpeta negra y la carpeta blanca, y los movimientos que hacían internamente, ¿sí? Por eso, como te decía, la Iglesia jamás me nombró. Yo hice la denuncia, abrí la caja de Pandora en el 2018, cuando empecé a dar las cuentas del Banco del Vaticano, quiénes estaban implicados y demás, y la Santa Sede nunca dijo nada, ni el arzobispo de Buenos Aires, que fue superior mío, el cardenal Poli, fue superior mío de primer año, lo conozco de arriba abajo, y es un leal a Bergoglio, por eso es ahora, lo hizo obispo y después lo hizo cardenal. Y es uno de los listados que está de acusado de pedofilia también, lo voy a decir directamente en este programa para que sepan, que fue uno de los superiores que a las 2 o 3 de la mañana se sentían ruido de sus puertas, ¿sí? Cuando estamos todos durmiendo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Entonces, ellos saben que uno tiene información, y información muy sensible. Imagínate, de todos los que sabíamos esto, quedan muy pocos vivos. Porque yo cuando empecé a denunciar el nuevo orden mundial, el plan que hay, la iglesia corrupta de Bergoglio, los planes que había, desde que empecé a decirle en el informe a Benedicto que iba a haber un complot interno, una conspiración para derrocarlo, y terminó derrocando, ellos saben la información que yo manejo. Por eso recibí todos los ataques, difamación de operadores, nunca directamente del clero. El único eclesiástico que me amenazó de muerte fue un capellán de la Policía Federal de Argentina, que me amenazó a mí de muerte y a mi familia. Un capellán, ¿sí? Y de lo cual lo recontra conocía, y le dije, mirá, yo voy a seguir con el camino de la verdad. Yo estoy viendo que esto está mal y tengo que defender a la iglesia, en una palabra, a la iglesia católica,
que es la tarea de un servidor, de un católico. Entonces, bueno, después me pusieron operadores del globalismo, financiados por el globalismo. Hasta el día de hoy me quieren atacar y yo sigo de en pie. Y todas las cosas que vine diciendo se vinieron cumpliendo, se están viendo directamente. Cuando yo denuncié las compras de inmuebles con dinero oscuros en Inglaterra, hubo el año pasado, ¿te acordás? Un allanamiento y una auditoría en la Secretaría de Estado, que ahora empieza las manos limpias, el juicio de las manos limpias, supuestamente, porque no va a quedar de nada, como los Vatican Leaks y todo lo demás. Y ahí perdió la cabeza el que me expulsó del Vaticano, en una palabra que me acompañó para retirarme del Vaticano en el 2015, que fue el jefe de custodio, ¿sí? El jefe de la Guardia Suiza, en una palabra. Bueno, él perdió la cabeza también por eso. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tomó la denuncia que uno venía, se analizó, un fiscal analiza las denuncias, analiza el lavado de dinero. Yo tenía conocimiento y tengo conocimiento de todos los movimientos, y hizo un allanamiento como primera vez en la Secretaría de Estado, que ahora cayó el cardenal que estaba en ese momento, que es el de la causa de los santos, que estuvo hasta hace muy poco, que tuvo que renunciar. Eso es. Y bueno, y también en mi época del 2013 al 2015 también estuvo el cardenal Pels, que hicimos una auditoría gigante y encontramos millones de euros en todos los discaterios, en todas las secretarías, que no sabíamos qué procedencia era. ¿Sí? Hay muchas cosas que pasan, ¿sí? Fíjate que De además... lo cual, en el 2013 me llama para hacer esto, para hacer una limpieza en la curia, pero la limpieza era otro tipo de limpieza. Era la limpieza que querían hacer los globalistas, la limpieza que querían hacer los socios de Bergoglio para romper la estructura dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Yo le presentaba informes de sacerdotes pedófilos, de obispos, y quedaban ahí guardados, y tocaba alguno que no le servía a él, por ejemplo, ¿sí? Otro los protegía y se los llevaba al Vaticano, o otro los cambiaba de diócesis y demás. Yo en el 2016 le presenté el FBI a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en un viaje que hice a Estados Unidos, los 365 nombres de los sacerdotes pedófilos de Pensilvania. Ahí comenzó la carrera de la investigación que hubo de los sacerdotes pedófilos. ¿Sí? Le presenté cada uno de los legajos de hoja de vida de cada uno de los sacerdotes. Algunos ya muertos, otros no. Había algunos argentinos, algunos italianos y demás. Y todos tenían una constancia, que los cambiaban de diócesis y los cambiaban de vicaría. ¿Por qué? Porque cometían pedofilia en un lado y después lo pasaban a otro. Y nunca lo castigaban. Bueno, cuando Bergoglio empezó a recibir todo esto, en el 2013 esos informes estaban presentados. Es más, presenté algunos por las redes para que vean cómo eran los informes que yo le hacía a Bergoglio. Y además presenté también el informe de su secretario, que no era confiable, de Monseñor Fabián Pedaccio, que lo habíamos, con fotos y todo, que lo habíamos indagado, seguido a una discoteca gay cerca del Vaticano, cerca del Coliseo, lo habíamos agarrado infraganti, lo habíamos agarrado en páginas ¿cómo te puedo decir?, de contacto de gays para tener relaciones. Un monseñor que era el secretario de Bergoglio. Le presenté una causa que a los pocos días de asumir Bergoglio le allanaron su domicilio y le encontraron una laptop con pornografía infantil. Y eso lo que hizo no salió nada a la luz. Lo escondieron todo, ¿sí? Todo lo ocultaron, porque era el secretario de Bergoglio. ¿Me entendés? Bueno, todos esos temas están todos archivados con comprobante, con denuncia de la Fiscalía italiana y demás. Y lo guardaron dentro del Vaticano, ya no vivía más en su departamento que alquilaron, una palabra, que era para... Jorge. Te congelaste de nuevo. Ahí está, te congelaste de nuevo. No sé si se escuchó todo lo que dije, pero... No, estábamos porque todo esto fue archivado en cierta forma y se quedó ahí guardado, ¿no? Claro, Bergoglio no hacía nada. Por ejemplo, cuando el arzobispo Vígano fue a hablar con Bergoglio
2013 y 2014 para decirle los casos que había de pedofilia en Estados Unidos, siendo nuncio de Estados Unidos, lo trató. Yo estuve en una reunión que me decía, la verdad, yo no lo entiendo a este, porque habla así, ¿viste? Yo no lo entiendo a este. Me viene a mí a decir cosas que yo ya sé, me dijo Bergoglio, ¿entendés? Pero Me dice, Viganó, trata de... Viganó, perdona Jorge, denunció a Bergoglio claramente toda la situación de McCarrick y él Mirá ya cómo habrá sido que la denuncia que yo hice en el 2018, en agosto del 2018, a los pocos días, 18 o 20 días, salió la denuncia del arzobispo Vigano. Somos los dos que denunciamos a Bergoglio, de la corrupción de Bergoglio, de la protección de pedófilos y demás. Porque Vigano lo sabía, porque los informes estaban, ¿me entendés? Los informes estaban en la mesa chica de Bergoglio. Y él sabía que Bergoglio lo estaba encubriendo. Lo encubrió a McCartney, lo encubrió a todos los cardenales. Entonces, a ver, cuando va Vigano a hablar con Bergoglio, a mí me llega la orden de que tengo que estudiar a Vigano en su expediente, de tocar mis contactos de inteligencia para que me pasen información de él, porque quería saber todos los movimientos de Vigano. Tremendo. Como nuncio diplomático en Estados Unidos. ¿Sí? Después vos viste que lo retira, lo saca como nuncio, se tiene que, en una palabra, ahora está escondido porque tiene miedo que lo maten. Como yo también estoy amenazado de muerte, tuve 3 atentados a mi vida y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas. Y ellos lo solucionan así. Ese es el tema. Entonces, yo tengo el expediente de hoja de vida de que ingresó al seminario hasta que fue ordenado y demás de Vígano. De las cosas que le investigaron y que le trataron de meter palos en la rueda en su carrera eclesial. Así es. ¿Sí? Y ahí está el tema. Así actúa Bergoglio con todos. Y los que no están dentro de su... Por eso es que el que trata de... ¿Cómo te puedo decir? Trata de decirle, no, mire, esto es así, así, estás fuera. ¿Sí? No le podés dar nada. Es la palabra de él y demás. Él te dice que la vida y el movimiento político de la iglesia es un tablero con 2 bolitas. Y él la mueve según como le plazca. ¿Sí? Imagínate cómo está manejando las cosas dentro de la iglesia. Tremendo, Jorge. Tremendo. Y en el 2015, bueno, pasó lo que pasó, después de presentar informes, de presentar informes sobre pedofilia, sobre los casos de corrupción dentro del Banco del Vaticano y demás, y veía que no pasaba nada, que más lo que acusaba lo ascendía o lo llevaba al Vaticano, como acá en Argentina Monseñor Sancheta, Eso es. el obispo Sancheta, que fue un pedófilo, con fotos directamente de los abusos a seminaristas, con fotos de WhatsApp que le mandaba desnudo a los seminaristas. Todas las pruebas había para ver, y ¿qué hizo? Lo Llevárselo al llevó al Vaticano. ¿A quién? A la APSA, a la Administración de Patrimonio de la Santa Sede. Tremendo. ¿Sí? Como asesor. Como acá ya había hecho el asunto de lavado de dinero, lo tiene muy claro para estar en la Administración de Patrimonio de la Santa Sede. Y lo tiene protegido ahí. Ahora la Fiscalía no lo puede contactar a Sancheta, ni por vía remota, ni por vía de redes, ni mail, ni teléfono, ni nada, y está como rebelde, que nadie habla de él, y la Fiscalía lo está tratando de buscar para acusarlo, para hacerle un juicio. Pero está guardado. Jorge, luego el Vaticano de Bergoglio hoy es un paraíso y un reducto de delincuentes, así de claro. Y sí, el Vaticano en sí, yo cuando digo Vaticano no quiero nombrar a todos los vaticanos porque no todos son como él. Hay cardenales muy legales, como el cardenal Zen, como Burke, como tantos otros, que Sí, pero todos están tratando... misericordiados por Bergoglio, de una forma u otra. Claro, obvio, todos atacados. Claro, Todos atacados, sacerdotes comulgados por decir la verdad, correcto. ¿sí? Que jamás en un papado de Benedicto o de Juan Pablo II ha excomulgado tantos sacerdotes, ¿sí? Tantos sacerdotes, y fieles también, laicos también. Entonces, ahí vemos cuál es la trampa que quiere poner él a todos los católicos. Quiere hacer la iglesia universal, sí, universal de una sola religión para todo el mundo. Están construyendo los templos. La Basílica de Santa Sofía ahora es una mezquita, ¿sí? Religión Entonces, a mundial. ver,
Claro. Entonces, para mí es el falso profeta que está allanando el camino, ¿sí? Allanando el camino para traer el caos al mundo. Ya con el acuerdo con China es ya el camino directamente. Quiso ser la Convención de Educación Global para comenzar el plan maquiavélico del nuevo orden mundial. Los patriotas y el que les habla trató de censurar eso, cortar, y lo cortamos. Ahora lo quiso hacer ahora en octubre, lo quiere hacer, volver a hacer en octubre, y ahora dicen que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están tirando los últimos cartuchos, porque todo depende de la elección también de Trump del 3 de noviembre, Correcto. para que los patriotas y los católicos de la Iglesia remanente podamos limpiar una vez por todas a Bergoglio, a los globalistas, al comunismo, al marxismo, como quiera llamarlos. Correcto. En el 2015, cuando yo le presento un montón en una reunión privada en Santa Marta, en su pequeño living, con mate por medio y todo lo demás, yo ahí le dije, mire, la verdad, sinceramente, yo siempre no lo estudiaba, pero bueno, a veces lo estudiaba otra vez. Digo, mire, esto no, yo no veo que el trabajo que estoy haciendo yo, de todos los viajes que estoy haciendo yo, de todas las informaciones que tengo de WhatsApp que me pasan, los mensajes y demás, no veo que está haciendo algo. Es más, el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco del Vaticano en ese momento, ¿sí? Le digo, hay cuentas VIP, que estoy entrando, 35 cuentas, que son de todos los corruptos de Latinoamérica. Digo, y están recibiendo dinero, y he visto cofres directamente, y bolsones y bolsos de dinero que le están ingresando al IOR, y no veo que pase nada. Me dice, no, deja que eso me voy a encargar yo. Esa fue la primera vista directamente. Le digo, bueno, listo, acá tienen todos los informes, acá tienen los números de cuenta, acá tiene los movimientos de dinero que se triangulan por diferentes Islas La Caimán, Panamá, por Hong Kong y por tantos otros lugares, que le digo, me parece muy raro, esto jamás en un papado se vio tan grosamente como ahora, le dije. Cuando visitó Maduro por primera vez, yo dije, qué raro, que estuve justo ahí en Roma, fui al aeropuerto acompañando también a un monseñor y demás, y veía que bajaban bolsos y bolsos de atrás del avión, bolsos y bolsos, y claro, y yo decía, ¿qué es esto? Después de esos bolsos lo vi dentro del Instituto de Obras Religiosas. Tremendo. Como también vi los cofres de Cristina Fernández de Kirchner, que ahí me atacaron totalmente, con el logo de la Cruz Roja Internacional, cofres llenos de dólares y de euros, que era una barbaridad. Y eso soy testigo directo. Por eso a los católicos del programa tuyo, que algunos creen, otros no, a uno lo difaman porque dice la verdad. Si no fuera tan importante, no me hubieran atacado como me atacaron todo este tiempo. Pero yo sigo de pie, y ahora el tiempo, la historia y el Espíritu Santo están revelando las cosas. Ayer cerraron el Instituto de Obras Religiosas, el Banco del Vaticano lo cerraron, y toda su finanza, todo su patrimonio pasó ¿a quién? A APSA. ¿Sí? Esto es un logro que cuando abrí la caja de Pandora tuvo su golpe, sus repercusiones dentro del Banco del Vaticano, dentro de la Santa Sede. Y Francisco, como ahora tiene el miedo de que Trump asuma nuevamente y haya todo este conflicto, la lucha de los patriotas contra los globalistas, y él pertenece al grupo de los oscuros, está tratando de una manera dibujar y lavar, porque es una maniobra sospechosa la que hizo, el cierre y pasar todo a APSA. ¿Por qué APSA? Porque la Administración del Patrimonio de la Santa Sede es la parte visible financiera, blanca, legal, que vos como un narcotraficante, un miembro de un gobierno socialista, además, y lleva dinero al Vaticano para lavar, con APSA van a poder comprar inmuebles, van a poder, porque administra todo el patrimonio y lo compra en blanco, y nadie audita las cuentas de APSA. Ningún gobierno extranjero, ni el Banco Central Italiano, puede auditar las cuentas de APSA. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron, pusieron a un jesuita para manejar todo lo que es financiero. Cerraron el Instituto de Obras Religiosas, que ya le dimos golpes muy, muy fuertes, y quisieron pasarlo ahora para blanquearlo. Comprando por APSA, están liberados de impuestos, están liberados y pueden blanquear mejor
el dinero. Por eso en el 2014 Francisco dio una orden que no se recibieran más fondos en dólares, sino en euros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los dólares eran rastreables por la Reserva Federal y por el gobierno de Estados Unidos. Los euros no. ¿Sí? Ahí nos vamos entendiendo. Entonces, cuando dio esa orden, y yo pregunté, le digo, pero la situación es, la mayoría trabaja en dólares. No vamos a cambiar la modalidad, todos los dólares pasan a euros. Acá en Europa no se acepta el dólar, ¿sí? No se acepta, vos cuando bien sabés, sos europeo, el dólar no existe, existe el euro. Pero ¿qué pasa? En Latinoamérica todos mandaban en dólares. Era muy poco lo que era la cantidad, era un 80% en dólares y un 20% en euros. Entonces empezó a cambiar todo. Las cuentas internas, las 19.000 y pico de cuentas que había, y las 35 VIP incluidas, empezaron a cambiar todos los valores en cuenta. También otra movida que hizo es que el Instituto de Obras Religiosas, que manejaba las pensiones y los salarios del clero, se creó la Secretaría Económica de la Santa Sede, que nunca existió, que lo habían puesto a Pels, al cardenal Pels, y pasaron todas las pensiones, las atribuciones de las órdenes religiosas, todo ese movimiento a la Secretaría Económica, y el LIOR quedó puramente como un banco offshore, ¿sí? Con las cuentas que nadie sabía. De lo cual cuando viajé en el 2019, que me invitó el gobierno de Estados Unidos a presentar las pruebas, a hablar con gente de la Reserva Federal, a hablar con la agencia financiera de inteligencia financiera, con el FBI y otras organizaciones, otras agencias, les presenté las pruebas. Les digo, miren, estas son las rutas de lavado de la iglesia. Y están estas personas. Bueno, ¿cómo será el día de hoy que tuvieron que cerrar el Banco del Vaticano para pasar todo a APSA? Por eso ahora, como buen estratega que soy, y no me quiero agrandar, pero le hice pisar el palito, porque es una operación sospechosa financiera, ¿sí? Entonces, lo que se cree en vivo de los globalistas para poder lavar dinero de la trata de personas, del tráfico de armas, el tráfico de órganos, de influencias, ¿sí? Y de la corrupción, ahora pisaron el palito y lo tienen que blanquear. Y el blanqueo va a llegar un momento que va a tener que blanquear sí o sí, porque hay un convenio firmado. ¿Te acordás cuando fue Bergoglio a Estados Unidos en su viaje a Estados Unidos? Creo que el primer viaje que hizo con Obama, firmaron un convenio de lavado de dinero que van a ponerse a disposición. Bueno, ahora se van a tener que poner a disposición, ya que APSA es un organismo blanqueado, en una palabra, del patrimonio de la Santa Sede. Entonces, bueno, están nerviosos, sí, Bergoglio está nervioso, los globalistas están nerviosos, los acuerdos con China están nerviosos. Hoy mismo Pompeo visitaba a Pietro Parolin para el tema del acuerdo secreto. Yo obtuve el acuerdo secreto, se lo envié para que vea los puntos que van a tocar en ese acuerdo secreto, que van a renovarlo nuevamente, que estaban bajo llaves y lo pude conseguir, y ni Estados Unidos los había conseguido, ¿entendés? Entonces, yo manejo información, ese es el tema. Y Pietro Parolin, por ejemplo, una anécdota, secretario de Estado Vaticano, número 2 en una palabra, el que lo eligió en una palabra de 5 nombres fui yo, porque me dieron 5 nombres para ver su legajo, para analizar su experiencia, para analizar sus cosas, y Pietro Parolin era nuncio de Venezuela, en la época de Chávez y de Maduro. De lo cual, de los 5 que me dieron, de los 5 nuncios que me dieron, ¿sí? Porque es un puesto diplomático en la Santa Sede, el ser el secretario de Estado, el más potable de todos era Pietro Parolin. Tengo el WhatsApp cuando me pasaron los nombres, ¿sí? Me pasaron la data que necesitaban, y como yo tenía ya en el servidor los legajos, la entrada a cada uno de los legajos, podía analizarlo, hacer un análisis directo de inteligencia a razón de la documentación que tenía, y aconsejar, como era consejero pontificio, aconsejar quién iba a ser. Bueno, tengo el WhatsApp que le envío a la persona que era mi conexión a Bergoglio en ese momento, y le digo, el elegido es Pietro Parolin, no hay excusa, y le hago el informe. A la semana lo nombran como secretario de
de Estado Vaticano. Y ahí empezó el silencio con Venezuela. Podemos decir, Jorge, por tanto, que influiste en el nombramiento clarísimamente y directamente del secretario de Estado del Vaticano, Parolin. Sí, sí. Y en mucho nombramiento más también, que ahora me arrepiento. Pero bueno, en ese momento uno estaba trabajando para la iglesia, en una palabra, para una iglesia encubierta, en una palabra, porque puso elementos, recursos de personas en puestos clave, como ahora está la curia romana. Todas las personas que están son leales a Bergoglio en puestos clave, por ejemplo, el de la congregación de los obispos, íntimo amigo de Fabián Pedacho, y manejan los nombramientos de obispos como ellos quieren, si son leales o no legales. Acá lo vemos directamente en Argentina con el cardenal Poli. Todos los que están del brazo de Bergoglio ahora asumieron como párrocos, como obispos, ¿sí? Superiores del seminario. Ahora en Argentina son muchos obispos porque están, como digo yo, lamiendo la suela del zapato de Bergoglio. Correcto. Porque están bajo el brazo de Bergoglio. Y todos los que alguna vez fueron una oposición a Bergoglio, pues misericordia. Están desterrados. Como el cardenal, como el arzobispo Héctor Aguer de Sana Doctrina, que el mismo día que estaba soplando las velas del 75 aniversario ya lo estaban cesando. Sí, sí, sí. Aparte de Aguer lo conozco porque fue arzobispo, él estaba encargado de la parte cultural de la iglesia y he participado en varios seminarios, siendo seminarista y demás, y lo conozco porque estaba en la Vicaría Centro y él mantenía siempre la estructura de la doctrina de la iglesia, era un referente de la doctrina, era el que Cuarrachino lo llamaba y decía, decime esto de la doctrina, si va o no va, qué puedo decir y demás, para los Te Deum, por ejemplo. Y era el que era el candidato para ocupar el lugar de Bergoglio, ¿sí? Para ocupar el lugar de Bergoglio cuando fue arzobispo de Buenos Aires. En realidad, él era el candidato para el obispado de Buenos Aires, para ser arzobispo de Buenos Aires. Pero por órdenes superiores, ¿sí? De la Santa Sede, lo desplazaron, que ahí empieza la lucha interna entre Bergoglio y Aguer. Correcto. Y bueno, y obvio que Bergoglio estuvo siempre pinchado, controlado y manejado por todo esto. Tuvo su faceta también apoyando el kirchnerismo, pero después se arrepintió de las cosas. Pero bueno, porque trataban siempre de ponerle palo en la rueda para que pise y caiga. Exactamente. Por eso lo atacaron tanto y bueno. Sin ninguna duda. Jorge. Y el arzobispo lo pusieron en su lugar desde el brazo de Bergoglio. El arzobispo de La Plata es un brazo de Bergoglio directo y un mensajero, un monje negro directo. Estamos hablando del besador profesional de Víctor, ¿no? El de los ósculos. Tremendo. El Tucho Fernández. Tremendo. También. Sánchez. Tremendo la situación del episcopado argentino, como el español, que no te voy a contar porque esto es un campo arrasado de bueno, absolutamente. En el 2015 yo hice un viaje para auditar en España, en Madrid. Estuve 4 días en Madrid, otros 4 días en Francia, otros 4 días en Alemania, otros 4 días terminé en 2015 en el Vaticano, que le presenté todo esto, todo lo que vos me estás diciendo de España y demás, le presenté todo Bergoglio y no hizo nada. Ahí fue la discusión que tuve con él y ahí terminé, en una palabra, acompañado por la Guardia Vaticana al hotel donde estaba, me revisaron, me dieron vuelta a la habitación, juntamente con el jefe de la Guardia Vaticana, que después terminó echándolo Bergoglio, para ver si tenía datos, si tenía información. Imagínate, lobo viejo ya, los datos los tenía en otro lugar, ¿sí? Y ahí es cuando el cardenal Castrillón Hoyos, que me quería mucho, y que siempre sabía que siempre fui fiel y leal a la iglesia, me dijo, te voy a, en recompensa por el servicio que vos diste de estos 25 años de servicio dentro de la iglesia, porque me consideraron de la época que yo estaba como secretario de monseñores y demás, y tu trabajo que tuviste pastoral y tu servicio, que es importante el servicio tuyo, te vamos a ordenar de diácono, ¿sí? De diácono permanente. Y dije, bueno, pero Bergoglio no va a quedar, no te preocupes que esto va a ser directamente. Y ahí me ordenaron junto con otros diáconos
que en este caso yo estoy casado, en ese momento ya tenía la familia porque había salido del clero, hice mi vida laical, me casé, tengo mis hijos y demás, y bueno, me ordenaron como diácono permanente y me vine a la Argentina. Al mes que estuve por Europa y demás, para terminar algunos asuntos, me vine a la Argentina. Y ahí comencé a ser controlado y vigilado, porque pasa que uno de los reglamentos es cuando uno está en lugares sensibles, está controlado y vigilado, espiado y demás. Recién a mitad del 2016 me pude liberar de eso y ahí empecé a abrir la caja Pandora cuando el presidente Trump asumió y empecé a ya colaborar con todo esto que Bergoglio no quería ni que tocáramos, ¿no? Como diferentes sacerdotes, obispos y demás. Pero bueno, acá en Argentina lo único que me pudieron hacer, que vos mismo lo sabés, difamar en las redes como diácono trucho y todo lo demás, es porque es lo único que se pueden agarrar, ¿sí? Porque yo soy una persona que no tengo ningún muerto en el placar durante 25 años dentro del clero. Y cuando un miembro de la iglesia denuncia a los propios miembros de la iglesia, ponen gente para inventar fábulas, para inventar y difamar. Y bueno, me tocó esa cruz. Y es la cruz que estoy llevando, pero no me afecta, porque sé que el Espíritu Santo que tengo atrás y nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María me protege, me cuida y estoy de pie acá. Y vivo, Sí, por ahora. así damos fe de que sucede con también Y los laicos que estamos bueno, y intentando la carta de tratar. encarnación para Buenos Aires, ¿sí? Yo llegué en el 2015 y había una misa de exequias que fui como diácono y le digo al cardenal Poli, ¿puedo diaconar? ¿Te puedo ayudar en el diaconado? ¿Diaconando? Y me dice, sí, podés, porque él sabía que era diácono, ¿entendés? Y diaconé con el cardenal Poli y así con un montón de obispos de Argentina y sacerdotes. Entonces, cuando uno lo atacan por ese lado, yo la verdad no tengo que demostrar nada, porque tanto Poli como el obispo de Campana Zárate y otros obispos del interior y sacerdotes, imagínate que estuve en las misas de Pascua, en las misas de celebración de Gallo y todo lo demás, como diácono. Y está en la foto y todos dicen que es trucho. Hasta una foto que tengo que me sacó, me acuerdo, en ese momento un sindicalista argentino que fue a visitarlo a Bergoglio, que es el Momo Venegas, ¿sí? Un sindicalista argentino, yo estaba ahí y me sacó una foto con Bergoglio y dicen que es trucha la foto, ¿entendés? Y después que su secretario dijo, no, yo estaba ahí en ese momento que el Momo Venegas, y tengo la foto con el Momo Venegas, con Francisco y conmigo también. Entonces, pueden decir todo lo que quieran, pero atacan porque uno va con la verdad y uno defiende los pilares de la iglesia. Y uno de los pilares fundamentales de la iglesia es la verdad. Y cuando uno toca esta mentira que es Bergoglio, ¿sí? Porque es una mentira, porque está usurpando el sillón de Pedro, imagínate toda la barbaridad que dijo, ya diciendo que el librito que él siempre lleva su librito, que es la Biblia, y un rosario en el bolsillo, diciendo que eso es el error de Dios. Caso de Dios, Porque sí, la dijo, historia. Sí, 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 sí. sí, y lo dijo, y el rosario que lleva se lo robó un sacerdote que estaba en el cajón, en sus manos, se robó ese rosario, y es el que lleva siempre encima, ¿sí? Imagínate qué calidad de personas tenemos liderando la Iglesia Católica. Aparte de todas las herejías que ha dicho y todos los encuentros que ha dicho, como lo que pasó, bueno, hace muy poco, en 2019, que estaba en febrero de 2019, yo justo estaba en Estados Unidos presentando informes y demás, y hizo el encuentro contra la pedofilia, ¿te acordás? En Perfectamente. Roma, todo lo Sí, demás, sí, y que sí, no sí. hubo un informe final de nada. No sacaron ninguna conclusión, siguieron cometiendo más actos pedófilos dentro de la iglesia con la protección de Francisco. Entonces ahí vemos lo que es Francisco directamente. Yo lo viví en persona. Soy uno de los pocos que se atrevieron, aparte de Vígano, a decir lo que pasa en la iglesia y lo que es Bergoglio directamente. Y yo lo viví más cerca que Vígano en el sentido de conocerlo del año 92 a Bergoglio y haber estado en las áreas sensibles. La iglesia de la Santa Sede
puede decir todo lo que quiera, pero hasta ahora a mí no me han nombrado jamás, ni el arzobispo. Y mirá que han pedido los operadores por trabajo de ellos, decir, bueno, que salga la Iglesia Argentina a desmentir a Jorge Sonante, que no hay diálogo. Nadie dice nada. Porque las cartas credenciales de mi ordenación, la incardinación que me firmó Hoyos para venir acá y que tuve 5 veces pidiendo audiencia a Poli, después de, obvio, que ya había hecho la denuncia, pero 5 veces pidiendo la audiencia a Poli para que me incardinara como diácono permanente en la ciudad de Buenos Aires, nunca me quiso recibir. Obvio, imagínate, lo denuncié por pedofilia en los informes en el año 95, 94 y 95, jamás me va a recibir. Me permitió estar en una misa porque, bueno, me tenía que, porque justo era una misa de responso de una persona que era conocido de ambos. Y ahí estuvo el nuncio apostólico en Argentina, el secretario del nuncio, un monseñor italiano, el cardenal Poli, el obispo Alejandro Giorgi, en esa misa y yo diaconando. Nadie puede negar nada de mi diaconado, por eso yo no me hago problema. Cuando me atacan, empiezan a hacer videos, empiezan a hacer difamaciones, porque esas son operaciones pagas por esta gente y por el globalismo, por yo solo, porque yo, imagínate que todo esto de la caja de Pandora, la abrí y saltaron todos los nombres. Yo doy información y comprueba de cada uno, de George Soros, de Bergoglio, de los demócratas de Estados Unidos, Correcto. de los socialistas. Imagínate que fui invitado por Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, Brasil, para poner todas las pruebas a disposición de la justicia. Y me quieren callar totalmente y sí. Porque el que calla ahora, que a mí la iglesia está callada, el que calla otorga, dice la frase. Y yo hice mi trabajo, hice el trabajo de descubrir lo que pasaba en la iglesia a la cabeza que tiene Bergoglio. Y a mí me duele en el corazón, como vos también te duele como católico, de que estamos en esta iglesia remanente, de lo que está pasando. Sin ninguna duda. Están quebrando, están haciendo el quiebre total de la iglesia. Lo mismo pasó acá en el seminario de San Rafael, un seminario ejemplar, un seminario que está con la doctrina, ¿entendés? Y lo cerraron directamente. Sí. Como tantas órdenes. Pedían, mandaron una carta a Bergoglio y yo decía, pero ¿no se dan cuenta que esto viene por orden de Bergoglio directamente? Eso es. Para el cierre de un seminario, es la orden directa de Bergoglio, porque no quieren que se maneje la doctrina. Lo mismo pasa con la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y tantas fraternidades y congregaciones que lo están censurando y cerrando. ¿Cuántas congregaciones cerraron en el tiempo de Bergoglio como nunca en la iglesia? Como nunca. Y todas católicas de sana doctrina y santa tradición. Eso es correcto. Evidentemente así. Jorge, permíteme hacerte una pregunta y después una consideración propuesta. Sí. A ver, me voy a atrever. La pregunta, a la vista de lo que nos estabas explicando, desde luego los datos son indiscutibles, las referencias que das, si no estás ahí, no las puedes saber, y lo que nos has contado, evidentemente, forma parte por una parte, de un bagaje existencial en el seno de los más altos lugares en la Iglesia, que nos permiten entender todo lo que hemos venido constantemente en Adoración y Liberación denunciando. Tú nos cuentas que en 2015, digamos que tu etapa como colaborador de Bergoglio acaba abruptamente. Ese final, que tiene que ver con el hecho de que tú, entiendo, como nos has explicado, ya molestabas en exceso constantemente denunciando la situación de todo el clero, de todo, etcétera. Y como tú bien dices, creyendo tú de buena fe que Bergoglio te había llamado para limpiar la iglesia de lo que eran las intenciones de Benedicto XVI, cuando lo que hubiera sido su intención, imagino, es que tú trabajaras como un espía a sueldo para limpiar la iglesia de lo que posteriormente ha hecho apoyándose en otros, que es de cardenales y obispos de sana doctrina, etcétera. En definitiva, ese final que llega
cuando llega, cuando nos contabas que te acompañaron hasta el hotel, que finalizó ese momento, ¿Bergoglio te dijo alguna palabra antes de eso? ¿Directamente él te expresó esa orden? ¿Fue un silencio y nada más? ¿Se atrevió? ¿No se No, atrevió? directamente Bergoglio, después de mate por medio, me dijo que ya no pertenecía más a su círculo íntimo. Que Y la verdad punto. que que para él era una frustración, que yo estaba, no estaba acompañando a la política que él quería dentro de la iglesia. Así de claro. O sea, Así de claro, como en El Padrino, no eres uno de los nuestros. Y punto, ¿no? claro, así desterrado totalmente, como le pasó a muchos monseñores, demás, y monseñores que también pasaron lo mismo, le dijeron, te perdono para así poder cobrar la pensión, y lo desterraron totalmente y están olvidados. Y desde ¿Sí? luego es gráfico lo que nos cuentas, ¿no? Es que visto desde fuera, es que las actitudes son tan mafiosas, es decir, es que vamos a acompañar a este servidor de la iglesia que lleva 25 años al servicio de la iglesia, lo vamos a acompañar a la salida, ¿no? Claro, imagínate que después de todo eso, que yo quedé choqueado, yo me acuerdo que llamo a mi señora y le digo, ¿sabes lo que me pasó? Esto y esto. Le digo, y ahora, gracias a Dios, el grupo de que trabajamos internamente, que nos conocíamos, me hicieron una pequeña cena en un restaurante ahí de Roma, unas pocas cuadras del Vaticano, y me entregaron una placa por los 25 años de servicio. ¿Sí? Una placa con el símbolo vaticano, de oro, todo lo demás, con la chapa y todo lo demás, y digo, bueno, menos mal, tengo algo. Imagínate que uno, estando ahí, también tiene como una especie de resguardo con su pensión y todo lo demás, ¿sí? Y me prohibieron tocar lo que yo me había ganado en ese momento también. Y así un montón. Por ejemplo, empresario que muere, empresarios que no reclaman su dinero, que puede ser 80 millones de euros, 100 millones, 200 millones y demás, dinero que queda en las arcas del Vaticano. ¿Sí? O sea que lo pierde totalmente. Acá hay un caso, por ejemplo, en Argentina, de un empresario muy conocido que tenía dos cuentas y murió, y le aparecieron cuentas por todos lados, y esa cuenta ahora, con la transferencia que hizo del cierre del Dior, desapareció. La familia no va a reclamar, no va a poder reclamar nada. Es más, ayer hablé con el abogado y le digo, mirá, sinceramente, porque se contactaron conmigo, porque sabía los números, sabía los movimientos y todo lo demás, le di toda la información, le digo, lamentablemente, decirle a la familia que perdieron los más de 160 millones de euros que tenían en la cuenta. Así de ¿Sí? claro. Así directo. Yo mismo, de mis honorarios y demás, que tenía una cuenta y demás, también los perdí. Ahí Pero quedó, a ¿no? mí es lo de menos eso, ¿me Bueno, entendés? pero sí, pero es significativo de. Es, Es significativo, Jorge, de este Bergoglio de la iglesia de las periferias, la iglesia de los pobres, ¿no? claro, Una correcto, iglesia pobre para los pobres, ¿verdad, Jorge? sí, una Tremendo. iglesia pobre para los pobres que en realidad, imagínate que el 7% de las donaciones a la iglesia va a los pobres nada más. El 7% de las donaciones que van a la iglesia, a las arcas de la iglesia, el 7% va solamente a los pobres mundiales. ¿Y el otro porcentaje a dónde va? A A las financiar inversiones de la iglesia, al mantenimiento de la iglesia, y a a la financiar construcción de el la nuevo iglesia. y a financiar el nuevo orden mundial, porque para eso Y a estamos ahí en la financiar, cabeza. bueno, por Claro. eso todas estas cuentas que no tienen dueño, por ejemplo, los pontífices tienen una cuenta. Estaban las cuentas de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, demás. Y si no tienen familiares, esas cuentas terminan manejando ese dinero. Porque quién va a tocar ese dinero? Solamente ellos. Por eso yo, cuando abrí la caja de Pandora para revelar las cuentas y los dineros de los socialistas y de un montón de empresarios como Bill Gates, como Obama, como Hillary Clinton y tantos otros, ¿sí? Ese dinero es para el lavado. Porque si vos ves las rutas de dinero, de a dónde salen, de qué paraísos fiscales salen, van a terminar en uno de los 10 paraísos más importantes fiscales, ¿sí? De bancos offshore, que es el Banco del Vaticano o el Vaticano mismo. ¿Sí? Siempre los balances del IOR daban negativo, no tenemos plata. Cuando yo empecé a dar la denuncia de los dineros, hubo 2 años, 2 periodos que no presentaron balances en el IOR.
y cambiaron el sistema para hacer el balance. O sea, dibujaron los números, que fue el 2000. Yo salí el 2015, el 2016 y el 2017, y el 2018 no hubo balances. Y ahí cambiaron el sistema para poder hacer el balance. Ahora la iglesia misma te está diciendo que tiene un déficit. Y siempre van a tener un déficit. ¿Sí? Con la iglesia de Benedicto, por los manejos de dinero, también van a tener un déficit. Pero dentro de la iglesia se encontraron más de 1.200 millones de euros que no se sabía la procedencia en el 2014. Se encontraron las pruebas de compra de inmuebles por 200 millones de euros en Londres, y así sucesivamente. Y vos me vas a decir que es una iglesia pobre para los pobres. La iglesia tiene dinero. Lo que pasa es que no saben y todavía no supieron cómo dibujar ese dinero que le está ingresando, más en la época de 2013 con los socialistas, con Maduro, con Cristina, con Lula, con Correa y con tantos otros, con el presidente de México y tantos otros presidentes, Bachelet. Imagínate que Bachelet de Chile, cuando denunció lo de la cuenta, nadie salió a decir nada. ¿Sí? Pero Bachelet tiene ese dinero, y después a los pocos meses ese dinero empezó a moverse por diferentes cuentas en el exterior. Y Bachelet la colocó Bergoglio como puesto fundamental en la ONU en derechos humanos. ¿Sí? Porque fue a la ONU por derechos humanos, puesta por Bergoglio. Tremendo. Imagínate cómo es la protección entre uno y otros. Absolutamente tremendo. La protección que le da Maduro. El tema, Jorge, bueno, las rutas de lavado de dinero en el Vaticano con los presidentes sudamericanos, y el tema de que sea un paraíso fiscal para todos los narcorregímenes de Sudamérica, Sí. Bueno, es un tema sobre el que tienes que contarnos mucho. Mira, yo te quería decir un tema, Jorge, querido. Nosotros, imagino que algo nos has podido seguir, la tarea que hacemos en Adoración y Liberación, en este intento de denunciar constantemente este falso profeta y defender la sana doctrina, la santa tradición, las sagradas escrituras, el magisterio bimilenario. Pues estamos haciendo un intento firme de coordinar ese remanente fiel, ¿no? Y estamos apostando también mucho últimamente pues por la labor, por una parte eclesial, porque como tú has dicho, junto a tus denuncias a nivel de la jerarquía solo hemos tenido a Monseñor Viganó. Hace unos días escribimos a Monseñor Viganó, publicamos la carta, estamos trabajando en apoyar toda su tarea, y estamos trabajando también mucho, Jorge, en apoyar la causa de Donald Trump, conscientes como somos de que el 3 de noviembre nos jugamos mucho. Me congratula. Y ahí me la pongo, no hay ningún problema. Me congratula verte esa gorra. Conscientes de que el 3 de noviembre nos jugamos mucho, nos jugamos todo, pero no solo el mundo, sino también la Iglesia. Sí. Sobre este tema, Jorge, a mí me gustaría mucho poder hablar más tiempo contigo. Estaba observando que llevamos 1 hora y 40 minutos prácticamente de entrevista. Y que, como quiera vos. Y que si tú aceptaras, te invitaría a tener una segunda parte y continuar con esta charla, o ¿cómo lo verías? ¿Nos aceptarías la invitación? No tengo problema, yo el tiempo lo tengo libre para vos, porque sabía que iba a ser profunda la charla, porque necesitamos revelar estos temas. Perdóname un segundo que no lo puse en silencio. No te preocupes. Es un llamado de Estados Unidos, justamente, después lo atenderé. Y lo importante es dar a conocer a los católicos lo que está pasando dentro de la Iglesia y lo que va a pasar globalmente si seguimos con estas posiciones de Bergoglio. Correcto. Y de los globalistas y de los demócratas, que van a traer la aberración, ¿sí? En Sodoma, Gomorra, van Correcto. A traer al mundo directamente. Y la doctrina la están queriendo quebrar. La empezaron a quebrar ya con los documentos que ha lanzado Bergoglio, con todo lo que es los encuentros que da como una motivación, ¿no? Con el encuentro de la Amazonia y demás, que eso ya era la aberración total a la doctrina. Correcto. Y ver cómo obispos, arzobispos, cardenales festejaban eso. Y ahí vemos cómo la doctrina la están quebrando, pero totalmente.
Sin ninguna duda. Porque los príncipes de la iglesia, los cardenales, son los que tienen que defender. ¿Y qué será que el colegio cardinalicio, ahora la mayoría del colegio cardinalicio, es del brazo de Bergoglio? Sí, no, sin duda él se ha asegurado una supuesta en su cabeza. Lo que pasa es que él no cuenta con la mano de Dios, ¿no? Pero él se ha asegurado en su cabeza política y absolutamente demagoga y maquiavélica, pues una sucesión a su modo, ¿no? Pues Bueno, sí, no, un Tagle o cualquiera de estos, ¿no? ¿sí? Que Por pueda eso seguir. el acuerdo con China es cada 2 años. ¿Sí? Cada 2 años es el acuerdo secreto que tienen con China. Imagínate que ahora los obispos chinos son ordenados con orden de Bergoglio. Pero no es la orden de Bergoglio directamente, es la orden de Xi Jinping Correcto. poniendo los obispos que él quiere. Por eso el cardenal Zen fue a esos 4 días para poder golpear la puerta y poder tener una audiencia, y no se la dieron y se tuvo que volver, porque los obispos que quieren poner en Hong Kong, en Taiwán o en mismo China, son puestos por el dedo por el régimen chino. Y Bergoglio Sí, sí, sí. está en eso, dentro del convenio ese secreto, como tantas otras cosas más, que yo cuando empecé a leer el convenio, que es así, de la cantidad de cosas que tienen, disparan para todos lados. Por eso Estados Unidos fue enseguida Mike Pompeo a reunirse, para ver si algo podía solucionar, porque es un problema diplomático global ya esto. Claro, de ¿Sí? altísimo nivel. Porque, y bueno, y luego ya a nivel de fe, es una de las cosas más sucias que ha hecho Bergoglio, porque el haberse burlado de la sangre de los católicos mártires chinos que durante tantos años han resistido con su propia vida a la fe católica tradicional para entregar su iglesia de Cristo en manos de estos genocidas comunistas como ha hecho, y para dejar que la iglesia patriótica china hoy pueda mandar rompiendo la comunión con Roma, y eso no hay ningún problema, ¿no? El problema lo tiene luego pues un obispo de sana doctrina porque molesta los planes globalistas de Bergoglio. La verdad es que es como yo titulé ayer en el vídeo que difundimos, abyecto. Es abyecto lo que realiza Bergoglio, y lo que es increíble, querido Jorge, es que puede haber católicos que no abran los ojos. Este es un tema tremendo. Es un tema tremendo Un que no, que tema continúen con tremendo esta... como pasa en todo, en la política también, acá mismo. Yo al final, en febrero, te comento, tuve que crear un partido político porque sé que está todo controlado. Tenemos una oposición en Argentina funcional al kirchnerismo, que hubo un fraude. Esta semana un senador de la República Argentina del partido opositor supuestamente reconoció el fraude electoral, y encima ese partido ahora me ataca a mí. ¿Por qué? Porque estoy con un partido que estoy aumentando en cantidad de gente, porque tenemos que empezar a cambiar también. Y lo mismo pasa en la iglesia, la gente está ciega y está yendo como oveja al matadero. Correcto. Y acá lo mismo políticamente está la gente, los ciudadanos, están yendo al matadero con las políticas populistas de Cristina y de Alberto, y con los socios de una posición funcional que aprueban el aborto, ¿sí? Porque el gobierno, por ejemplo, tienen gobierno en Capital Federal, y Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Capital Federal en Argentina, aprobó el aborto. Un hombre que vos lo ves en el TD, un arrodillado enfrente del cardenal Poli, haciendo como que reza, y aprobó el aborto. No, es Y tremendo, entonces tremendo. ahí ves cómo este globalismo invade todo y lava la cabeza a los medios de comunicación. Y cuando salimos como vos, personas como vos, como yo, a decir de la sana doctrina, de las verdades que pasan con el socialismo, con el marxismo y el globalismo, nos somos atacados totalmente, es obvio. Yo hago los programas de vivo de mi canal, ¿sí? Que si quieren pueden suscribirse, te hago el chivo, como dicen algunos, Por te hago supuesto. la publicidad. Dejaremos Jorge Sonante, Jorge enlace. Sonante Unión con la República. Yo tenía un canal de 200.000 suscriptores que llegaba a 25 millones de personas diarias, ¿sí? De reproducciones, y me lo censuraron. Ahora tengo un canal que cada vez que salgo en un vivo me cortan el audio, se quieren infiltrar, me empiezan a hackear el sistema. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer empecé a hablar sobre el acuerdo de China y todo lo demás. Cuando empecé a hablar del acuerdo de China me sacaron el sonido. Sí, 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 te entiendo, porque nos ha pasado en programas recientes con el profesor Damián Galerón y un servidor, pues ser hackeados, intervenidos, cortados. Bueno, Damián tiene la información como yo tengo.
Damián sabe muy bien lo que es, lo que está pasando dentro de la iglesia, y la información que yo revelo es información que también él tiene, y él sabe, bueno, él reconoció mi diaconado, que soy diácono permanente. Entonces, por eso los católicos tenemos que abrir la mente, los ojos, y rezarle al Espíritu Santo, a nuestro Señor, que la providencia nos ilumine de una vez por todas para poder liberar a la iglesia de este pesar que la quieren quebrar. Así Es es. un cisma escondido que quieren provocar dentro de la iglesia. Así es, ¿Sí? Jorge. Y los cardenales, ojalá que los príncipes de la iglesia, los cardenales, no se muevan por lo mundano, sino se muevan por la doctrina, con la doctrina que es de nuestro Señor Jesucristo, y que enfrenten sin miedo a Bergoglio. Difícil humanamente, porque él ya se ha asegurado de tener un colegio cardenalicio a su medida, pero veremos actuar la mano de Dios, yo estoy Eso es convencido. la política de Bergoglio. Bergoglio es un papa político que no piensa en la fe, sino piensa en la política. Correcto. En cambio, Juan Pablo II, que tuve la ocasión de conocerlo y trabajar en su papado y todo más, era un papa que se movía por la fe, ¿sí? Pero también era político. Él dijo, el comunismo es malo, hay que derribarlo, y lo vivió en carne propia, ¿sí? Entonces derribó. Imagínate cuando asumió Juan Pablo II, cayó el muro de Berlín, vino la prehistórica en Rusia, Polonia se liberó del comunismo, Hungría se liberó del comunismo y tantos otros. No pudo ni Asia, ni Cuba y demás. Pero fue un diplomático y que viajó a Cuba, y el gesto que él hizo, no besar el piso cuando bajó de su avión. ¿Sí? Sabiendo que los Castro eran jesuitas, porque tienen una educación jesuita. Y la educación jesuita, vos sabés muy bien, que lamentablemente fueron prohibidos dentro de la iglesia en ciertos momentos de la historia, y que son los que manejan toda la parte oscura, ¿sí? Toda la parte de la inteligencia, en una palabra, que trataron de transformar la iglesia de a poco, hasta que lograron meter a Bergoglio Eso es. como usurpando el papado. Pero bueno, Así es. eso la gente tiene que empezar a verlo, y los católicos tenemos que empezar a verlo. Lo que quieren cortar ahora es nuestra fe, nuestra propia forma de convivir con la fe, de ir a la misa, de celebrar el cuerpo de Cristo, las aberraciones que están diciendo con la Eucaristía, con el mismo Padre Nuestro, lo han cambiado, ¿sí? Han cambiado todo, y eso es lo que quieren destruir la libertad de las personas, la fe de las personas, las esperanzas, y con esta pandemia, este plan maquiavélico, quieren matarnos internamente. Por eso yo digo que el bozal que nos ponen es para que nosotros nos callemos, para que nos traguemos nuestro propio monóxido de carbono y nos muramos de a poco, estemos caídos, deprimidos y demás, y mucha gente está pasando por eso. Por eso acá la fe es fundamental para salir. Si no, Trump no hablaría de Dios. Eso es. ¿Sí? Eso es. No estaría con los católicos, con los protestantes, con los evangélicos y demás, con la doctrina de la fe, porque todos, en una palabra, creemos en algo. Cada uno en lo que uno puede creer, y los patriotas somos personas de creencias patrióticas y creencia de fe sobre todo, porque sabemos que la fe mueve montañas y la estamos moviendo. Ya lo vemos que el globalismo tiene cuenta regresiva. El globalismo está con cuenta regresiva, por eso los movimientos de Bergoglio, por eso los movimientos de los demócratas, por eso los movimientos de los kirchneristas, o de una oposición que es financiada por el globalismo. Así es, y por eso Y quieren traer el caos. En cambio, los patriotas quieren liberar eso. Quieren liberar y sacar de una vez por todas, para que cada uno de vos, los ciudadanos, vos, yo y todos los demás, y nuestras futuras generaciones, puedan ser libres. Así y no es. ser esclavos. Así es, Jorge, absolutamente de acuerdo. En esa batalla estamos, en esa batalla vamos a seguir, por mucho que nos cueste, como el otro día en una declaración institucional que hicimos aquí, dejando claras unas cuantas cosas en Adoración y Liberación, por mucho que nos cueste honra, honor, hacienda y vida, vamos a seguir en esa batalla, sin ninguna duda. Y por eso, Jorge, pues te agradezco muchísimo este encuentro. Fíjate, yo tenía aquí 5 o 6 ítems para preguntarte, he tratado la mitad, porque
estaríamos hablando horas y la verdad es que todo es apasionante. Por eso me gustaría invitarte, como te decía, a una segunda parte, Bueno, si tienes para nosotros sí, cómo no. esa generosidad, porque me interesaría en esa segunda parte incidir en dos o tres aspectos que hemos empezado a apuntar. Por una parte, el ataque real a la doctrina y a la tradición en lo más central que tenemos los católicos, que es la Santa Misa, sobre lo que... Sí, Y por otra parte, lo que te decía, ¿no? Lo que se viene y en lo que estamos trabajando, pues gente como tú, como yo, como Adoración y Liberación, en apoyo a Viganó, a Trump, en definitiva, a la Iglesia de siempre y a los valores occidentales cristianos de siempre contra pues el Estado profundo y la Iglesia profunda, ¿no? Es un tema apasionante que además creo que tú te manejas muy bien porque tienes también altos conocimientos de lo que está sucediendo en la política norteamericana y sí. nos interesa mucho que nos cuentes sobre ello. Así es que, Sí, en primer lugar, por dejarte comer, porque creo que se te van a hacer las 5 de la tarde, ¿no? ah, Y en segundo lugar también, lo pues... tomo como un ayuno de misericordia. Y en segundo lugar también, pues para que nuestros espectadores puedan digerir la cantidad de información que has dado, que es realmente espectacular, pues te citaría para un Sí, lo segundo. importante es que a partir del 16 de octubre globalmente, como lo vengo anunciando hace un mes y medio atrás, va a haber una lucha, como digo yo, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que va a llegar el 3 de noviembre y vamos a tener casi 7 días de oscuridad por la lucha esa que va a haber en Estados Unidos para sacarlo, en una palabra, a Trump, para que los globalistas, hoy por ejemplo está el primer debate y lo va a ganar Trump por nocaut, pero bueno, el tema es que a partir del 16 de octubre va a comenzar todo un cambio, ¿sí? Un cambio fuerte en el mundo porque los patriotas estamos ya directamente, y la verdad está directamente saliendo. Imagínate que en esta semana me han confirmado tantas cosas que he dicho yo, que para mí es un orgullo porque digo, bueno, valió la pena luchar y decir la información. Y todo lo que vengo diciendo de Argentina y del mundo se viene cumpliendo. Y no soy, ni, como dicen algunos, ni vidente, ni profeta, ni nada. ¿Por qué? Porque manejo información y sé los pasos que hay. Por ejemplo, el acuerdo con Vaticano-China es hasta el 2032, ¿sí? Imagínate lo que tienen pensado de acá hasta el 2032. Menudo plan, menudo plan. Metido el Foro San Pablo, el Grupo Puebla y tantos otros más, la Comunidad Europea también, Así ¿sí? es. Todo lo que es la nobleza. Y bueno, hay que tener los ojos abiertos y que los católicos tenemos que defender la sana doctrina. Sin La ninguna sana duda. doctrina es la que alimenta nuestro alma como servidores de Cristo, como servidores de la doctrina. Y eso es importante, es lo Sin, más importante que tenemos. sin ninguna duda, Jorge. Bueno, pues mi querido hermano, muchísimas gracias de corazón por este encuentro, por todos los datos que nos has revelado, interesantísimos, por tu compromiso en la lucha que humildemente compartimos Gracias. Igualmente contra, para vos. contra el Estado profundo y contra la Iglesia profunda. Y en eso vamos a seguir. Nos vemos muy pronto, Gracias. Jorge, ¿te parece? Sí, sí, sí. Gracias a vos también por este momento. La verdad que es importante para nosotros dos y para todo el mundo. Espero que los católicos argentinos apoyen a lo que es Unión por la República, me apoyen a mí directamente para poder defender la vida. Ahora acá están queriendo poner la ley nacional de aborto nuevamente. Entramos en un periodo decisivo, en una palabra, porque quieren traer la muerte en todo sentido. Y bueno, lo que importa es que los católicos, que hay sacerdotes que se mueven diciendo que son patriotas, que algunos han salido también en tu canal y todo lo demás, pero hay que abrir los ojos de quiénes son, ¿sí? Como advertencia también lo doy. Porque me han atacado a mí por orden de ciertos cardenales y obispos de la iglesia, porque no le conviene lo que yo digo, ¿sí? Y hay movimientos que se llaman pro vida, ¿sí? Que también hay que resguardarse, que no son tampoco pro vida, sino son financiados por los que no quieren la vida. Sí. Así que gracias a vos, un cariño enorme al pueblo español, que vengo de raíces mitad españolas y mitad italianas. Tengo una avenida principal
en Madrid a honor de un tío abuelo mío. Vaya, Así que vaya. qué bueno. Amo España, es como una segunda tierra, igual que Estados Unidos. Y bueno, mi bendición para vos, para tu comunidad, para tu canal, y, y que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo que tengo atrás nos ilumine el camino a seguir. Gracias por el Amén. momento que... Así sea. Amén, así sea. Y en ese segundo encuentro que vamos a tener, donde vamos a hablar de Viganó, de Trump, de la política en Estados Unidos y de lo que se nos viene, aprovecharemos también para que nos puedas contar más, Jorge, sobre el proyecto político que estáis moviendo en Argentina Dale. para que los hermanos católicos argentinos sean bien informados de lo que se está moviendo en la lucha contra el globalismo. ¿De acuerdo, Jorge? Sí, es un partido político que ya estamos inscriptos en Capital Federal y estamos por inscribir en las provincias del interior de Argentina. Y es un partido de derecha, un partido republicano, del movimiento patriota internacional. Somos pro familia y pro vida y con planes muy concretos, directamente al hueso contra la corrupción, al hueso contra el globalismo. Y bueno, y estamos en esta lucha que es bastante dura porque imagínate que no quieren que avancemos y que entremos dentro del círculo político de la Argentina, Sin ninguna duda. porque vamos por el camino de la verdad y eso duele. Imagino. Entonces, acá estamos. Te agradezco el momento, el tiempo y No. nuevamente una bendición para vos y toda tu audiencia. Para ti, agradecimiento para ti, que Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos Gracias. muy pronto. Y a todos ustedes, mis Gracias. queridos hermanos, por favor, compartan esta entrevista, este encuentro fraternal que hemos tenido con Jorge Sonante, que creo yo que con la ayuda de Dios puede abrir muchos ojos. Seguimos en eso, luchando constantemente con dos fines: dar gloria a Dios y salvar almas. Abrir los ojos de una vez ante Bergoglio, el falso profeta, y ante el nuevo orden mundial que él apoya y que dirige junto con otros mandamases. Así es que, como saben, compartan esta entrevista. En breve nos volvemos a ver, si Dios quiere, con Jorge Sonante para hablar de muchas más cosas. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. ¡Viva Cristo Rey! Hasta pronto.